Voy a dar una lectura en el Salmo 30, el versículo 2 y 3, antes de iniciar el motivo de esta predicación. Dice la palabra del Señor en el Salmo 30, el versículo 2 y 3. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Con esta palabra introductoria quiero compartir con ustedes en el día de hoy una enseñanza que la vamos a profundizar en el libro de Jeremías, en el capítulo 20. ¿Y por qué quise leer esta palabra? Precisamente porque lo que hoy les quiero compartir nos lleva a pensar si verdaderamente muchas veces frente a nuestras aflicciones Dios verdaderamente está con nosotros, nos está escuchando, nos responde o qué está pasando entre nosotros con respecto a la voluntad de Dios. Por eso que la introducción de este salmo, y que viene de la boca de David, le está diciendo: Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Le está hablando de muchas situaciones que él había tenido en su vida, no solo en cuanto a su conducta personal, pero cuando él está hablando: Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste, oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, de la sepultura. Por eso que luego dice: me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Es decir, aunque yo me encontraba allí enterrado, como si estuviese desechado de ti, tú de allí me sacaste y me levantaste. No permitiste que yo quedara ahí, en ese hoyo de angustia, en ese hoyo de temor. Y así muchas veces nos sentimos en la vida, y digo muchas veces nos sentimos en la vida porque lo que quiero compartir con ustedes este día, yo lo he vivido. No estoy hablando desde la perspectiva del docente universitario que expone en virtud de su conocimiento. No, estoy hablando desde la perspectiva de alguien que ha pasado de lo que está hablando. Pero como hoy día nosotros, evidentemente que estamos en un lugar de oración, una casa de oración, no es lo mismo hacer una exposición referente a un tema en el plano humanístico, a cuando esa información nosotros la queremos hacer desde la perspectiva cristiana. Y como lo que quiero compartir con ustedes se trata sobre la depresión, entonces quiero llevarlos a que ustedes me acompañen en la lectura introductoria para nuestro tema, que está ahí en el libro de Jeremías, en el capítulo 20, a partir del versículo 11 en adelante. Si lo han encontrado, Jeremías capítulo 20, vamos a leer a partir del versículo 11 en adelante. Dice la palabra del Señor: Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión, que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ven los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canta a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo: hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse a sí mismo. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová, y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía. Porque no me mató en el vientre, y mi madre me hubiera sido mi sepulcro, y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor
y que mis días se gastasen en afrenta? Tomen sus asientos. Lo primero que nosotros vemos aquí a través de las palabras de Jeremías, desde el versículo 11 hasta el versículo 13, vemos que está hablando en una forma muy positiva, pero del versículo 14 en adelante cambia totalmente su discurso. Y tal vez ninguno de nosotros en algún momento ha reparado por qué el profeta está hablando de esta manera. ¿Qué es lo que lo lleva a él? ¿Qué situaciones se han dado en su entorno, en su alrededor, que lo llevó a expresarse de esta forma? Recuerdo cuando hablamos la vez anterior y compartimos acerca de Job. En Job habían algunas condiciones que eran el apoyo que él tenía frente a la prueba que estaba pasando. Primero, Dios sabía fehacientemente lo que Satanás iba a hacer con él. Job estaba rodeado de personas, pero no fueron personas idóneas para aconsejarlo. Y Job sabía y siempre se mantuvo y se sostuvo sobre esa perspectiva de que aún sobre las cenizas su carne iba a ver la obra del Dios viviente. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos ver en las palabras del profeta Jeremías? Hagámonos una pregunta. ¿Cómo era la salud de este hombre? Y fíjese que cuando nosotros queremos hablar de salud, nos cuesta mucho hacer una definición de ello. Y de hecho, en el mundo, a partir del año 1950, recién hubo conciencia de lo que es lo que significa la expresión salud. Yo recuerdo que en mi niñez, salud era ser gordito, no toser, no estornudar, y correr y jugar, y todo eso significaba salud. Nadie se preocupaba si tenía los pies chuecos, si tenía los dientes sobrepuestos, si cojeaba, si le costaba hablar. Eso como que no era parte de la salud. Pero a partir del año 1950 cambió la perspectiva en el mundo sobre la salud. Y una organización que hoy rige alrededor de 170 países están adheridos a ella, dice que la salud no es otra cosa más que el estado completo de bienestar físico y social de una persona. Es decir, el estado completo de una persona en cuanto a lo físico y lo social, y no solo la ausencia de enfermedades. Porque así se entendía que eso era salud. Muchas personas morían de un paro cardíaco, de un problema al hígado, de un problema al páncreas, de muchas enfermedades. Pero solamente se oía decir, se murió. En estos tiempos hay una preocupación mucho mayor. Es lo que nosotros vemos. Verdaderamente, la idea de lo que se entiende por salud va mucho más allá, porque depende de la interacción de muchos factores sociales, es decir, depende del lugar donde viva la persona. Si vive en el campo, por ejemplo, le preguntan, ¿cómo está tu salud? Bien, bien. ¿Qué más voy a hacer? Porque no tengo acceso a una atención si es que tiene una dolencia. Entonces, el medio social, el medio político, no se refiere esto en el contexto de lo que yo pienso respecto a una tendencia política. Si vive en una polis, si vive en una ciudad, si vive en un estrato social alto, bajo, si vive en una población con todas sus necesidades provistas, a eso se refiere cuando habla de un factor político, económico, cultural, científico y psicológico. Todos esos factores juegan en la condición de salud de una persona. Pero, ¿qué le parece si podemos ir a partir de la cita bíblica que nosotros tenemos, hacer un análisis superficial y muy breve, por cierto, porque ese es poco el tiempo que tenemos, para examinar cuál era verdaderamente la condición de salud de Jeremías
¿por qué está hablando esto en ese momento, en ese instante? Tal vez usted pueda decir, pero ¿cómo el pastor se atreve a criticar, a cuestionar la vida de un profeta? Lo que está escrito en la palabra del Señor es de enseñanza para cada uno de nosotros, lo bueno y lo malo. ¿O solamente miraremos lo bueno porque eso es beneficioso? Sí, también ocurre en la Escritura. Por ejemplo, usted lee los libros primero, segundo de Samuel, primero, segundo de Reyes, y ahí se cuenta lo bueno y lo malo de todos. Pero usted va a los libros de Crónicas y ahí se cuenta lo bueno de David, los reyes buenos del reino del sur, y no se habla de los reyes malos del reino del norte, ni se habla de las cosas malas de David. Y Crónicas va más orientado y exalta la adoración y lo moral. Pero nosotros queremos mirar a través de Jeremías la enseñanza que queda para nuestras vidas, porque Dios verdaderamente no oculta absolutamente nada, ni lo bueno ni lo malo. Y al contrario, dice su palabra que Él no es hombre para mentir. Nosotros podemos acomodar las cosas a nuestra manera, pero Dios no. Mire, dice la introducción del libro de Jeremías, ahí en el capítulo 1, en el verso 1, nos dice que este hombre había nacido, y ponga atención en esto, para entender por qué Jeremías llegó a esta condición de salud tan deplorable. Provenía de Anatot. Era una ciudad que Dios, a través de la dirección, le había dicho a Josué que debía de ser apartada para que vivieran allí levitas, en la tribu de Benjamín. Por lo tanto, Anatot era una ciudad de sacerdotes y que estaba ubicada un poco más al norte de Jerusalén, aproximadamente entre 6 a 10 kilómetros. Entonces nosotros podemos examinar este hombre, Jeremías, vivía allí en un entorno sacerdotal. Él no se preocupaba si iba a haber o no iba a haber sustento, porque el pueblo proveía para el sacerdocio, de modo que la vida de ellos era una vida tranquila, contemplativa y de profunda comunión y de devoción con el Dios eterno. En ese ambiente se cría Jeremías. Si usted quiere hacer un paralelo, puede imaginarse la vida de Samuel, del niño Samuel, en un ambiente totalmente lejos de las preocupaciones de la vida cotidiana, preocupado de sembrar o preocupado de comprar, de vender, de hacer negocios. Nada de eso. No estaba eso en el ambiente de Jeremías. El ambiente de Jeremías era su oración de la mañana, su oración del mediodía, su oración de la tarde, su búsqueda en los libros de la ley, de la palabra del Dios eterno. Y de ese ambiente donde él estaba viviendo, el soberano creador lo toma y lo lleva a cumplir una misión en medio de la nación. Tengo la idea que cada profeta que nosotros encontramos en la Escritura, en la palabra de Dios, nos muestra con el ejercicio de la profecía a la cual Dios lo ha llamado, nos muestra un poquitito, una parte, un puntito del carácter de Dios relacionándose con el hombre. Y más aún, cuando nosotros examinamos sus nombres, hasta sus nombres tienen un significado en la profecía que ellos están comunicando. En el caso, por ejemplo, de Jeremías, que en hebreo se dice Yermillau, que significa Jehová levanta, que era lo que estaba haciendo Jeremías. Estaba yendo en medio de un pueblo que estaba olvidando las enseñanzas del Dios eterno y estaba llevando que aquellos corazones levantaran altares de devoción y de adoración al Dios eterno.
Su trabajo, desde el momento en que Dios lo llama hasta que él termina sus días, fue siempre perseguido por el mismo pueblo. Por eso que a Jeremías se le conoce como el profeta llorón. La verdad es que no es porque él llorara simplemente porque tenía pena, porque estaba triste, sino que era porque Dios estaba llorando a través de él por la indolencia del pueblo, por el dolor del pueblo, y por cierto que también su mensaje fue muy sombrío y muy triste. Volvamos y examinemos dos versículos que tenemos aquí en nuestro texto, el versículo 14 y el versículo 15. Maldito, dice, el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. ¿Quién dice eso? Según lo que nosotros, en lo poco que nosotros hemos podido estudiar por ahí, porque tenemos que hacerlo en estos tiempos. Eso lo dice una persona profundamente deprimida, cuando no ve salida en su vida, dentro del contexto de las explicaciones de los síntomas que acarrean la depresión. El último y el más peligroso de los síntomas es cuando la persona dice: mejor me muriera, ¿qué estoy haciendo aquí? Soy molestia, no sirvo para nada. Y dice el versículo 15: maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo: hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. ¿Por qué está diciendo esto el profeta? Porque en aquellos tiempos era de suma importancia y de prioridad que dentro de los hijos hubiera un varón. Porque si no había un varón, no se proyectaba la herencia, no se proyectaba la descendencia, no se proyectaba la familia. Por lo tanto, cuando Jeremías expresa aquí y dice: maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, él está diciendo: qué mala noticia le dieron. Maldito sea el día en que yo nací. ¿Por qué? Porque nosotros recién habíamos estado hablando qué era lo que había llevado al profeta a esta condición de salud. Bien dijimos anteriormente que salud era el estado de completo bienestar físico y social de una persona. Y luego después dijimos todos los factores que involucraban en ese estado completo de bienestar físico y social, y no solo la ausencia de una enfermedad. La base, la mala salud de la cual estaba viviendo en ese momento Jeremías, era una condición de depresión. Para que se desarrolle una condición de depresión, no es otra cosa más que una tristeza mal cuidada. Ahora, ¿qué era lo que había ocurrido realmente con Jeremías? El Dios eterno lo había sacado de su zona cómoda y agradable de vida contemplativa, de claustro, de levita, aislado del mundo, y lo envió a entregar un mensaje a un mundo hostil, indolente, irreverente. Y esto evidentemente que generó tristeza. Y como no fue tratada, después vamos a ver por qué no fue tratada esta tristeza de Jeremías, se tornó en él una depresión severa. Una sencilla definición que nosotros podemos encontrar de depresión, usted puede encontrar otras tremendas, con unas palabras técnicas que nadie entiende, pero en un contexto así, dígamelo por favor en unas 3 o 4 palabras, se trata de un trastorno del ánimo. Pero para que usted no se quede con la duda por qué Jeremías no tuvo ese trato que pudiera paliar esta depresión en la cual él cayó, fue porque siempre estuvo solo. Note usted la diferencia con respecto a Job. Aunque tuvo amigos que no fueron tan buenos, sin embargo, estuvo rodeado de personas. Pero Jeremías siempre estuvo solo. A tal punto, dice la palabra del Señor, que los propios ciudadanos de anatotitas
se levantaron en contra de él y le dijeron, ¿sabes qué? Tú mejor cállate, no hables absolutamente nada. Es como que si un día ustedes se pusieran de acuerdo y dijeran, ¿sabe, pastor? Por favor, que hable de la fornicación, que hable del adulterio. No queremos eso, porque si no, nosotros nos vamos a ir. A Jeremías le pasó esa situación. Los habitantes de Anatot le pusieron la mano en la boca y conspiraron contra él. Fue tan terrible que en una oportunidad le dicen, mira, si sigues hablando, ¿sabes lo que vamos a hacer contigo? Te vamos a cortar la lengua. Y cuando ellos decían que iban a cortar la lengua, lo hacían. No era así una amenaza, lo hacían. Bajo esas condiciones, Nehemías sigue hablando, pero en solitario. Fíjese que por allí, por el capítulo 16, me parece que es, el Dios eterno, conociendo el futuro que venía, le dice que no se va a casar y que no va a tener hijos. Estamos hablando de un hombre hebreo, de un levita, de un sacerdote, que miraba en su proyección la descendencia. Elí tuvo hijos, Samuel tuvo hijos. Como hombres terminaron muy felices y muy contentos porque veían la proyección no solo de su ejercicio sacerdotal, sino también de su estirpe. Pero a este hombre se le dice que no se va a casar y que no va a tener hijos. Y sigue con esta difícil misión que Dios le había dado de hablar al pueblo. Dijimos que se trata de un trastorno del ánimo. Pero ¿qué es ánimo? Busquémoslo en el latín. Animus. Oiga, por favor, si no estamos aquí para reírnos, pero ¿qué significa? Si está bien que en latín eso signifique animus, pero el ánimo se puede entender como la actitud que nos mueve a actuar de una forma u otra y que involucra el ejercicio de la voluntad del individuo, su esfuerzo personal, su capacidad, su entrega, que está reflejada en el valor, su disposición, los deseos de hacer cosas, la capacidad de tomar decisiones y evidentemente otros estados que también están involucrados en nuestra mente. Cuando ese trastorno del ánimo tiene como base una tristeza profunda y persistente, porque cuando nosotros éramos niños y nos daban una palmadita, nos poníamos tristes a causa de la palmadita. Pasaba un rato, nos dábamos una vuelta por aquí, una vuelta por allá. ¿Todavía estás enojada conmigo? ¿Todavía estás enojado conmigo? No, ya se me pasó. Se fue la tristeza. La tristeza es parte nuestra, va con nosotros, nos ayuda en nuestro desarrollo, en nuestro crecimiento. Pero ¿qué sucede cuando esta tristeza profunda y persistente a tal punto que interfiere en el ejercicio de la vida cotidiana de quien padece esta tristeza profunda? Entonces se llama depresión. No tenemos nosotros que desconocer que la tristeza es parte de nuestras emociones y, por cierto, es saludable, no es patológica. Sin embargo, la depresión es el resultado de un proceso con una tristeza maltratada. ¿Qué les parece si vemos qué nos enseña nuestro texto guía al respecto? Dice el capítulo 20, verso 7, dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, mas fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Fíjese que buscando en lo hermoso que tenemos los hermanos que estamos viviendo en este siglo, en el tercer milenio, es que ya tenemos la Biblia en hebreo, pero la tenemos con sus definiciones. Entonces yo le digo al profesor Google, transliteración Jeremías, y él me presenta a Jeremías en hebreo. Y dice que la palabra seducción,
que nosotros, en nuestra idiosincrasia y en nuestra lengua hispana, la podemos entender bajo una perspectiva, verdaderamente en hebreo significa me engañaste, me tendiste una mano engañosa. Y cuando uno lo mira desde la perspectiva del intérprete hebreo, comprende perfectamente lo que significa este versículo. Señor, me engañaste y yo me dejé engañar por ti. Más fuerte fuiste que yo y finalmente me venciste, dice. Pero te digo que cada día he sido escarnecido. Y la última frase, ¿sabes lo que significa? Cada cual se burla de mí, cada cual me hace bullying, está diciendo el profeta. La vida del profeta, a causa de la desobediencia del pueblo, se tornó en las consecuencias, desencadenaron su dolor y lo expresa en cada uno de los escritos. Dice, por ejemplo, en 4:19, mis entrañas me duelen, las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Dice Jeremías 8:18, a causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. Jeremías 9:1, oh si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuente de lágrimas para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Y Jeremías 13:17, mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Y Jeremías 14:17 también nos da a entender lo mismo. Entonces, cuando se califica a Jeremías como el profeta llorón, él está llorando por ese dolor interno que está soportando a causa de la incomprensión del entorno que le rodea. Y así es como se parte desarrollando la depresión en muchas personas. El entorno no le entiende. Y como el entorno no le entiende, entonces la persona empieza a guardar silencio frente a sus desazones y a sus tristezas, hasta que al final se convierte en lo que nosotros llamamos una persona amargada. Pero no es una persona amargada, esa persona está deprimida. Esto nos hace comprender que los síntomas de la depresión son generados por agentes externos, ayudados por el aislamiento, encierro y las adversidades de la vida. Entre otros síntomas de la depresión, nosotros podemos considerar la desesperanza, la irritabilidad. ¿Qué significa eso? El enojarse por cosas insignificantes. Y algo muy tremendo que ocurre en una persona deprimida es la autoconmiseración. ¿Cómo se entiende eso? Pobrecito yo. Todo se mira como pobrecito yo que te molesto, pobrecito yo que te hago sufrir, pobrecito yo, eso, la conmiseración, la frustración y la culpabilidad, la pérdida de energía, el no disfrutar de los pasatiempos junto con los demás, los cambios en los hábitos de comida, ya sea que deja de comer, que come poco o muchas veces que come en exceso. Las alteraciones del sueño, fíjese que ahí hay algo importante. Hay personas que dicen, no, es que yo estoy acostumbrado así, yo me acuesto a la 1 y me levanto a las 12 del día, no lo puedo cambiar. Fíjese que a esa persona habría que hacerle un examen para llegar a determinar que algo hay, una condición depresiva está en ella, porque el ciclo circadiano, ¿qué es esa cuestión, pastor? El ciclo circadiano es el ciclo que nos fija la naturaleza. La naturaleza dice que cuando hay luz estamos con los ojos abiertos y que cuando hay sombra tenemos que dormir. Es decir, el sueño es desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. Eso dice el ciclo circadiano. Y cuando ese ciclo se altera, algo yo tengo que ver por qué se alteró. Y empezar a buscar los motivos, a lo mejor falta luz, mala alimentación, problema social, económico, político, en fin, todos aquellos factores que conversamos
mente. Dolencias físicas, cuesta pensar, le cuesta concentrarse, falta de seguridad en la toma de decisiones. Y lo más preocupante, como lo mencioné al principio, como lo dice Jeremías en esta cita, intento de suicidio. Ahora, Jeremías 20:17 dice: ¿por qué no me mató en el vientre y mi madre me hubiera sido por sepulcro y su vientre embarazado para siempre? ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta. Podemos bajar un poquito desde la palabra, porque hemos andado siempre en el cielo, podemos bajar un poquito a la tierra para ver la realidad del mundo que nos rodea. Bueno, en el mundo que nos rodea, más de 280 millones de personas en el mundo que nos rodea hoy en día, y esta es una cifra del año 2018. La cifra del año 2023 son 300 millones de personas sufren depresión. Alrededor de 800.000 mueren en el mundo por suicidio. ¿A causa de qué? A causa de la depresión. Lo peligroso es que sus edades están entre los 15 y los 29 años. No son personas avanzadas en edad, sino que son jóvenes, la mayoría. Y aquí hay una cifra: en las mujeres se duplica o triplica el porcentaje con respecto a los hombres con trastorno depresivo, dependiendo el país de residencia. Por eso que es dependiendo el país de residencia. Fíjese que, aunque aquí en Chile hay una gran pérdida de mano laboral a causa de la depresión, pero no hay referencias estadísticas que nos den un dato para nosotros poderlos compartir. Pero sí, al menos en Europa, en este conglomerado de la Comunidad Económica Europea, se pierden a causa de la ausencia laboral de personas en estado depresivo 92.000 millones de euros. Ahora podríamos centrarnos un poquito en nuestro largo y angosto país. Sí, en Chile, nuestro país es el segundo país del mundo con más mala calidad de salud mental. Un 23% de los ciudadanos que van a una consulta médica es sospechoso de problemas con la salud mental. Y un 49% de la ciudadanía, su condición mental hoy es peor que la que tenía antes de la pandemia. Porque con la pandemia hubo pero un cambio tremendo en la condición psicológica de los individuos. A partir del año 2018, en nuestro país, los problemas de salud por condición mental ocupan el primer lugar en las licencias médicas. Solo el 2% del presupuesto de salud se ocupa en salud mental en nuestro país. El 2%. En consecuencia que en la Comunidad Económica Europea y en el resto de los países del mundo, un 10%, un 15% del presupuesto de salud se ocupa en tratar el tema de salud mental. Ahora, alguien podría preguntar: ¿y por qué es más alta la tasa de depresión en las mujeres? ¿Porque son mujeres y porque los otros son hombres? No, porque tienen muchas variables que les afectan enormemente durante toda su vida. Durante toda su vida. Desde los ciclos propios de la vida, en los cuales se desarrolla la pubertad, la juventud, la madurez y su vejez. Las mujeres están siempre en condiciones de ser propensas a una situación depresiva. Por ejemplo, un embarazo, una salud comprometida, una pérdida de embarazo, una infertilidad, puede generar en una mujer, si no es tratada, si no es acompañada, si es dejada en solitario como Jeremías, un estado de depresión. Y ¿sabe? Muchas veces en la iglesia hay personas que buscan hacer muchas actividades porque de esa manera dejan atrás el perro negro que los persigue. Hay un video que muestra
a la depresión como el perro negro y da distintas condiciones, distintas situaciones. Y finalmente el perro camina al lado del que sufre la depresión, o se hace más grande o se hace más chico, pero siempre está ahí. Muchas veces el creyente quiere alejar este perro llenándose de múltiples actividades. Y mientras más actividades hay en la iglesia, es mejor porque se siente más alegre, más en el mundo del cielo, pero cuando termina la actividad de la iglesia, vuelve al mundo de la tierra y vuelve a su realidad. Eso indica que ahí hay un estado de depresión y que lo estamos escondiendo, engañando nosotros mismos con una condición de espiritualidad que nos refleja la realidad de nuestras vidas. La condición de parto para una mujer, las expectativas que se hace en ese hijo que viene y que pronto ocurre una situación inesperada, la situación de posparto. Muchas veces nosotros vamos en busca de solucionar un problema económico, pero ese problema económico nos crea otro problema que nos puede dar problemas para toda la vida. Y esa es la situación de los pospartos, la depresión posparto, y que muchas veces es ignorada. Que hay procesos en los cuales tenemos que vivir y tenemos que ser acompañados. La postergación personal, que es algo muy, muy común en estos tiempos y con los cuales la mujer lucha. Porque en la generación del 70 hacia atrás, que no hace mucho, hace solo 50 años, el modelo, el paradigma en nuestro país era que la mamá cuidaba a los niños y el papá traía para la casa. Y si el papá era un borracho, no traía nada. Y ahí quedaba la pobre mamá pensando con qué le doy comida a estos niños. Pero hoy en día el modelo social ha cambiado. La mamá quiere ser mamá, pero a su vez también quiere demostrar que ella es útil en medio de la sociedad. Entonces, eso también crea postergación personal. ¿Y para qué hablar después de los 50? Siempre los hombres miran para el frente y hablan de la menopausia. Y nunca se miran ellos mismos y dicen andropausia, que son fenómenos muy similares, pero en la perspectiva del hombre, no. Pero el hombre siempre mira para el frente, la menopausia. El desequilibrio hormonal o químico, manifestación y desarrollo de enfermedades crónicas o dolencias, el síndrome del nido vacío. Oiga, pastor, pero usted dijo que esto lo iba a hablar 2 veces. Sí, por eso que quiero en las próximas llegar a una referencia para que vamos concluyendo y la próxima semana damos la segunda parte. Volvamos a la cita que leímos al principio, Salmo 30, el versículo 2 y 3, que decía: Jehová mi Dios, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. La enseñanza que nos deja a cada uno de nosotros ahora, la vida de Jeremías, que fue un hombre indudablemente usado por Dios con un propósito definido: advertir a todo un pueblo que estaban caminando hacia el fin de sus días. Pero vemos a Jeremías un hombre totalmente solo. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatot, que buscan tu vida diciendo: no profetices en nombre de Jehová, para que no mueras en nuestras manos. Lo que les dije hace unos minutos atrás. Jeremías recibe una bofetada de parte de sus mismos compañeros de la ciudad levita. Otra amenaza que le dicen: venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e irámoslo de lengua y no atendamos a ninguna de sus palabras. Que fue lo que finalmente puso a Jeremías en esa encrucijada tan triste y deprimente de su vida, la soledad. Porque cuando él estaba hablando, si los hombres de Anatot, que lo conocían y sabían quién era, aunque no eran una multitud, pero hubiesen sido sus compañeros, que cuando él llegaba al pueblo le hubieran dado una palabra de aliento, una palabra de ánimo,
este hombre no habría terminado siendo calificado por nosotros los indoctos, que no entendimos mucho de la palabra, pero sí nos declaramos sabios en juicio, de llamarlo el profeta llorón, cuando en realidad lo que él estaba manifestando era una necesidad profunda de compañía, de auxilio, de comprensión. Lo que le pasa a Jeremías es lo que hace la depresión en cada vida sobre la cual se posesiona. Te deja sin amigos, te encierras viviendo en solitario, no quieres hablar por temor, como Jeremías, porque le cortarían la lengua, y la persona no quiere hablar, no quiere expresar qué es lo que le duele, qué es lo que siente, qué es lo que le molesta. ¿Por qué? Porque le cortan la lengua. Otra vez está ahí con lo mismo. ¿Por qué no te vaya a dormir mejor? ¿Y qué hace? ¿Qué hace el deprimido? Se va a dormir. ¿Y sabe lo que empieza a mirar? Los frascos de pastillas que tiene, cuál le acomodaría para terminar con su vida. Las personas empiezan a llenarse de pensamientos derrotistas, como si tan solo el hablar molestara. Pero ¿sabe? El Señor en su palabra dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Dice que echemos nuestra carga sobre Él y que Él nos va a sustentar. Él nos va a sostener. Él nos va a ayudar para poder llevar esa carga. No dice que la va a quitar. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Al trono de la gracia, al favor inmerecido del Dios eterno y para hallar gracia para el oportuno socorro. Le invito a usted que la próxima semana nos encontremos en este canal a esta misma hora y que el Señor le bendiga. La asamblea se pone de pie. Padre, te damos gracias, Señor, porque hemos caminado a través de tu palabra para darnos cuenta, Señor, de que los hombres, mi Dios, que la escribieron, fueron, mi Dios, tan vulnerables como nosotros. Sufrieron, mi Dios, pesares y angustias, pero por sobre todas las cosas, su mirada estuvo en el propósito que usted dispuso para ellos. Señor, hoy nosotros necesitamos ser educados, necesitamos ser enseñados en estos aspectos de la vida, que muchas veces, Señor, los escondemos, los ocultamos, y, Señor, nos hacen más daño. Padre de los cielos, coloque usted su bendición en cada uno de los presentes. Se lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.